Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy comenzaremos una nueva serie de mensajes titulada Temas críticos de nuestros tiempos. ¿Sabía que existe una gran pregunta? ¿Sabe cuál es? ¿Hizo Dios al hombre? ¿O el hombre hizo a Dios? ¿Está Dios en la imaginación del hombre? ¿O es el hombre a la imagen de Dios? Hoy estaré hablando sobre este tema, la evolución. ¿Hecho o ficción? Acompáñenos. Verá, si usted realmente reduce todas las preguntas del mundo a una sola pregunta, esta simplemente sería: ¿hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? ¿Es el hombre la creación especial del Dios omnipotente o es Dios invento e imaginación del hombre? Mire el versículo, Primera de Timoteo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bien, ¿qué es la evolución? Es una teoría hecha popular por Darwin y apoyada principalmente en su famoso volumen, o adoptada en su famoso volumen, El origen de las especies. Permítame leerle lo que Darwin dijo, y cito la página 23. La analogía me conduce a creer que todos los animales y las plantas descienden de un solo prototipo. Todos los animales y las plantas descienden de un solo prototipo. Todos los organismos comienzan de un origen común y de algunas bajas e intermedias formas, ambos animales y plantas pueden haber desarrollado. Todas las cosas orgánicas que han vivido sobre la tierra pueden descender de una sola forma primitiva. ¿Y esto qué significa? Significa que todo se desarrolló de alguna partícula de protoplasma y algas verdes. Y de hecho que todo se desarrolló de eso. La herramienta principal es la mutación más la selección natural. La mutación significa que las cosas simplemente cambian al irse adaptando y naturalmente se seleccionan a sí mismas en su ambiente. Ellos creen eso, primeramente, que había un protozoario primitivo, que simplemente significa vida original. Y de algún modo este protozoario primitivo llegó a ser un gusano completo. Y luego ese gusano evolucionó en un pescado. Y ese pescado se convirtió en un anfibio. Y ese anfibio en un reptil. Y los reptiles llegaron a ser pájaros. Y los pájaros llegaron a ser mamíferos. Y por último los mamíferos llegaron a ser hombres. Supuestamente debo creerlo, que nada más tiempo
más coincidencia igual a todo. Que el tiempo más la coincidencia convierte las amebas en astronautas y las moléculas en monos y hombres. Mencionaré por qué yo rechazo la evolución. Le daré 3 razones del por qué rechazo la evolución y deseo que usted medite en ellas. No quiero discutir, pero sí deseo presentárselas claramente para que quizás usted pueda comprender por qué mucha gente inteligente y preparada rechaza la evolución. Rechazo la evolución primero por razones lógicas. No es lógica. Y muchos inteligentes y bien capacitados científicos, escúcheme, no estoy hablando de predicadores bautistas, hablo de brillantes y bien preparados científicos, se están alejando de la teoría de la evolución porque no contesta las preguntas. Dr. Newton Kamassian, un fisiólogo de la Comisión de Energía Atómica, afirmó lo siguiente: los científicos que enseñan que la evolución es un hecho de la vida son grandes farsantes. Y la historia que cuentan puede ser la burla más grande de todos los tiempos. Al explicar la evolución, no tenemos ni una pizca de hecho concreto. Habla un científico de la Comisión de Energía Atómica, no Adrián. El doctor Etheridge, del Museo Británico de Ciencia, recién lo visité, dijo esto, escuche. 9/10 de lo que se habla sobre la evolución es un perfecto disparate, no fundado en la observación y totalmente sin respaldo de los hechos. Este museo está lleno de evidencias de la absoluta falsedad de su punto de vista. No está hablando algún lunático religioso que dijo eso. Escucha al doctor Ambrose Fleming. Él era el presidente de la Sociedad Filosófica de la Gran Bretaña. Él dijo, la teoría de la evolución es simplemente el producto de la imaginación. Pero ¿quiénes están diciendo esto? Hombres brillantes, eruditos, que han sido reconocidos. Dije que la rechazo por razones lógicas. Permítame darle 4 puentes o preguntas que ningún evolucionista puede contestar, porque no tienen la respuesta. Y por ello no deberían decir en las escuelas, esto es un hecho. La primera pregunta que los evolucionistas no pueden responder es simplemente el origen de la vida. El origen de la vida. ¿De dónde proviene la vida? Ellos han tratado de luchar contra esto y una persona dijo, quizás el origen de la vida viene de algún germen que llegó y cayó a la Tierra. Viajaba en un meteoro del espacio sideral. Bueno, esto solo mueve la pregunta mucho más allá. ¿Dónde comenzó en el espacio antes de llegar a la Tierra? Pero la mayoría de ellos hace a un lado la pregunta. Y por ello los evolucionistas tienen que creer que la vida proviene de la generación espontánea. Es decir, materia inorgánica, sopa prebiológica, lodo verde, algo se convirtió en la vida. Es lo que ellos llaman una confluencia fortuita de átomos. No le bendice esto. Una confluencia fortuita de átomos, un destello de relámpago a través de algún tipo de haz verde. Permítame compartir algo. Le tengo una de las grandes citas. Por favor, escuche cuidadosamente, palabra por palabra, porque es una gran cita. Estamos hablando del primer puente que no se puede cruzar lógicamente, y este es el origen de la vida. Y aquí está lo que el doctor George Wald tiene que decir. Pero ¿quién era George Wald? Él era profesor emérito de biología de la Universidad de Harvard. Usted no llega a ser profesor emérito de Harvard simplemente reprobando. También ganó el Premio Nobel de Biología en 1971. Yo diría que es un ilustre científico. Él escribió en América Científica algo que quiero que usted escuche.
Él se refiere al origen de la vida. Él está tratando de contestar la pregunta, ¿de dónde proviene la vida? Escuche, él dijo, existen dos posibilidades con respecto a cómo surgió la vida. Una es la generación espontánea, dándose la evolución. La otra es un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. Pienso que diríamos, va muy bien, doctor. Y él continúa diciendo, la generación espontánea, de que la vida proviene de materia no viva, fue refutada científicamente hace 120 años por Louis Pasteur y otros. Él afirmó, eso es una imposibilidad científica, lo hemos sabido por 120 años. Eso nos deja con una sola conclusión posible, que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios. Hasta aquí vamos muy bien, pero no se emocione mucho. Escuche lo que continúa diciendo el Dr. Ward. Usted tiene dos posibilidades. Una es la generación espontánea. Imposible. La otra, que Dios lo hizo. Ahora, concerniente al hecho de que Dios lo hizo todo, deseo que escuche lo que él dijo. Yo no aceptaré eso. ¿Qué? La creación. Él dijo, yo no aceptaré eso filosóficamente porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, escuche, por lo tanto, yo escojo creer en aquello que sé que es científicamente imposible. La generación espontánea, resultando en la evolución. Lo que él dijo es, yo no quiero creer en Dios. Por lo tanto, voy a forzar mi mente a creer lo que sé que es imposible, porque yo no creeré en Dios. Agregaré que la evolución es una filosofía, es una tendencia, es la mejor conjetura de la mente que no puede aceptar a Dios. Incluso un evolucionista, Sir Arthur Kidd, confesó, la única alternativa a alguna forma de evolución es la creación especial, que es inconcebible. Dijo, es la única alternativa porque la de Dios es inconcebible. D.N.S. Watson, un científico, mostró su prejuicio cuando escribió, la evolución es una teoría universalmente aceptada, no porque pueda probarse con lógica y coherente evidencia para que sea verdad, mas porque la única alternativa, la creación especial, es claramente increíble. Aquí hay otro problema, un problema lógico que todo evolucionista tiene, y es la estabilidad de las especies, la fijeza de las especies, la idea de que una especie puede llegar a ser otra. ¿Qué dice la Biblia con referencia a esto? En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, Dios dice esto. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Escucha ahora esto, según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuál es la palabra clave? Según su género, según su género, según su género. Y al leer Génesis, esta pequeña frase se repite 10 veces. Aquí es el tercer puente que no pueden cruzar. El primero es el origen de la vida. El segundo es la estabilidad de las especies. El tercero es la segunda ley de termodinámica. ¿Cuál es la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica es que la energía nunca puede ser destruida, mas esta continuamente llega a ser menos disponible para el trabajo adicional al liberarse. Es decir, todo tiende a gastarse y deteriorarse. ¿Se ha dado cuenta? Por supuesto, todo tiende a gastarse y deteriorarse. Por ejemplo, un jardín. Deje un jardín por sí solo. ¿Llegará a ser un mejor jardín? Claro que no. Su cuerpo. Hablo de mí mismo. Ayer salí a caminar un par de millas y anoche tenía unos achaques todos raros. ¿Por qué? Le diré por qué.
Porque, amigo, la segunda ley de termodinámica me ha agarrado. Su carro. Si deja su carro estacionado en el bosque, le contaré lo que sucederá. La segunda ley de termodinámica comenzará a actuar sobre su carro. Los dedos mohosos y herrumbrados del tiempo comenzarán a actuar sobre él, desintegrándolo. O simplemente vaya, denle un vistazo a la habitación de su hija adolescente si no me cree. Lo que le estoy diciendo es que todo está marcado por la muerte, el deterioro y la desintegración. ¿Por qué Dios, quien creó todo, lo hizo así? Por causa del pecado. La Biblia dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay una maldición sobre la creación y esta tiende a gastarse. Mas el evolucionista dice que las cosas llegan a ser más complejas, que se mueven hacia la precisión. Dándoles el tiempo suficiente, las cosas desorganizadas se convierten en organizadas. Francamente, esto no tiene sentido. Si usted toma un avión 747 y coloca en su compartimiento de carga las piezas de un Cadillac y asciende a 5,000 pies y las bota, ¿piensa que se armaría este vehículo por sí solo durante el tiempo que tiene antes de tocar tierra? Bueno, dice el evolucionista, claro que no. Usted necesita más tiempo, necesita más tiempo, necesita más tiempo. Bien, llevemos el avión hasta 20,000 pies y luego tírelas. ¿Estarán las piezas ensambladas? ¿Estarán más desarmadas que nunca lo ve? Entre más tiempo pase, más desintegración tenemos. No tengo mucho tiempo para esto. Les diré sobre el cuarto puente que ellos no pueden cruzar. Es que no pueden explicar ciertas propiedades que existen que nada tienen que ver con la supervivencia de las especies. ¿De dónde proviene la música? ¿Qué tiene que ver con la supervivencia de las especies? ¿De dónde salió el amor? ¿De dónde proviene el honor y la dignidad? ¿De dónde, mi amigo, surgió el concepto del Dios omnipotente? ¿De dónde se originan estas cosas? Usted no puede explicarlas con la supervivencia de las especies. Yo rechazo la evolución por razones lógicas. Repito, la rechazo por razones lógicas. Permítame compartirle otra razón. No solo la rechazo por razones lógicas, sino también por razones morales. Es inmoral. Amigos, déjenme decirles algo. Cuando usted le dice a la gente joven que ello es un accidente que simplemente sucedió, ¿qué hace esto? Los despoja de su dignidad, les quita propósito y les arrebata la moralidad. Nietzsche y Darwin odiaban a sus padres. Nietzsche era un pervertido sexual y murió de sífilis. Fue él quien escribió El hombre y el superhombre. Hitler leía a Darwin y Nietzsche. Hitler escribió La guerra principal y fue quien encendió los hornos de gas. Juntos Hitler y Stalin, quienes creían que el hombre es tan solo un animal, asesinaron 57 millones de personas. ¿Por qué? Es un animal, es desechable. Rechazo la evolución por razones morales. Amigos, la rechazo por razones teológicas. H.G. Wells, quien escribió los resúmenes de la historia, él dijo esto. Él era un evolucionista, creo yo. Él dijo, si todos los animales y el hombre evolucionaron, entonces no hubo primeros padres, ningún paraíso, ninguna caída. Y si no hubo caída, entonces toda la estructura histórica del cristianismo, la historia del primer pecado y la razón de la expiación, se derrumba como una casa de cartas. ¿Lo ve? Escuche, si la evolución es cierta, no existió el huerto de Edén, no hubo pecado original, no hay depravación, el hombre sigue siempre adelante, ascendiendo. No necesita nacer de nuevo. Él no necesita un nacimiento de arriba, solo necesita un empujón de abajo. Él sencillamente necesita mejorar, mejorar y mejorar. Si Génesis 3 es un mito, Juan 3 es una farsa cuando dice usted debe nacer de nuevo. La rechazo por razones teológicas. Desearía tener más tiempo para hablar de esto, mas permítame decirle
que existe detrás de toda esta idea de la evolución algo. ¿Por qué? ¿Por qué es un punto tan emotivo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tan solo decir, correcto, usted no puede tener creación sin un creador, de la nada nada sale? ¿Por qué no podemos decir esto? Escuche a Aldous Huxley, un destacado humanista, brillante pensador, brillantemente estúpido. Él le aclara estas preguntas en su libro Fines y Medios. Dice: yo tuve motivos para no querer que el mundo tuviese significado, tanto para mí como sin duda para la mayoría de mis contemporáneos. La filosofía del no tener significado era esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era liberación simultánea de un cierto sistema de moralidad. Objetamos la moralidad porque interfiere con nuestra libertad sexual. Objetamos el sistema político y económico porque no era justo. Los defensores de estos sistemas sostienen que de alguna manera ellos personifican el significado, un significado cristiano, insisten, del mundo. Existía un método admirablemente simple de refutar a esta gente y al mismo tiempo justificarnos a nosotros mismos en nuestra política y erótica rebeldía. Podíamos negar que el mundo no tiene significado alguno. Eso es lo que dijo. Él dijo: nosotros no queríamos el gobierno, ni queríamos la moralidad. Por ello elegimos la evolución, para cerrarles la boca a los que creen en la creación especial. El tiempo se acaba. Por favor, escúcheme. Jóvenes, presten atención a su pastor. Les voy a decir que ustedes no son un accidente. Ustedes han sido criados a la imagen de Dios. Les voy a decir que ustedes son amados. Tan amados que Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, para sufrir, sangrar y morir por ustedes. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él les invita a entregarse a Él. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oh, Él hizo el primer mundo, lo hizo todo. Pero cuando usted se salva, ¡qué maravilloso! Él hizo el primer mundo con una palabra, pero cuando Él lo salva, lo hace con su sangre preciosa. Usted es precioso para Él. Usted tiene dignidad y un Padre celestial que le ama y se preocupa por usted. Y estoy aquí para decirles ahora que si no recibe a Jesús como su Señor y Salvador, Él es aún su Creador, mas usted resucitará en el juicio para darle cuentas. Por lo tanto, Huxley y otros no pueden eludir el hecho de que existe un Dios que nos hizo. O seremos redimidos por Él, o compareceremos ante su juicio, pero veremos a nuestro Creador algún día. Amigo, deseo hacerle una pregunta de mi corazón a su corazón, tan sinceramente como puedo hacerlo. ¿Es usted salvo? No le pregunto si es católico, bautista, metodista o de otra denominación. Lo que digo es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro que lo haga ahora. Ore así: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. Ore de corazón, ore con fe, y Él le salvará. Y si usted oró, escríbame y hágamelo saber, y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana. Efesios 4 dice: ni deis lugar al diablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Satanás, por medio de la mentira, la ira, el robo, la amargura y otros, ha edificado fortalezas en las vidas de los creyentes que no solo perjudican a estas personas y destrozan sus vidas espirituales, sino que también, a través de ellas, contaminan la vida de sus familias y la vida de sus iglesias. Por ello, aprenda cómo derribar estas fortalezas. Solicite gratuitamente su folleto, Cómo derribar
las fortalezas de Satanás en su vida. Escríbanos a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez para compartir otro mensaje poderoso de la Santa Palabra de Dios con Adrian Rogers. Le invitamos a estar con nosotros para descubrir el amor de Dios en Cristo, el amor que vale.